¿Qué te parece el llamado rock en tu idioma en México? Me refiero a Caifanes, Café Tacuba, Fobia. ¿Crees que no llegaron lejos respecto a la calidad musical? A ver, aquí tocas en un lugar donde me duele mucho. No me duele, pero un lugar que yo viví. Mira, 1985 fue el terremoto en la Ciudad de México. Yo había conocido en casa de un amigo, un día que estábamos tocando la guitarra y tomándonos unas cervezas, a un muchacho que pasó y estuvo tocando con nosotros un rato y nos hicimos unas risas y luego se fue. Luego me enteré que se llamaba Rodrigo González. Nunca lo volví a ver, no sabía yo en realidad nada de su trabajo, hasta que el 19 de septiembre del 85 murió en la, al derrumbarse el edificio donde vivía con su novia, y fallecieron los dos. 2 días después iba a empezar a grabar su primer disco. Esa es la gran tragedia de Rodrigo. Ya había yo oído, sin embargo, a otros miembros de lo que se llamó la música rupestre, el rock rupestre. Jaime López, Armando Rosas. ¿Quiénes eran? Aquel disco de que Armando Rosas y la Camerata Rupestre a mí me sigue pareciendo un excelente disco, ¿no? Cecilia Toussaint estaba por allí, luego había bluseros, había gente que hacía muchas cosas. Pero fue el momento en que una parte, no lo tengo claro y no me digan, es que no tienes los datos suficientes. A ver, estoy improvisando, me estoy echando de mano de la memoria porque estoy respondiendo una pregunta. No es un video organizado. Otro día quizás hago uno. Parte de la industria discográfica decidió que había que lanzar el rock en español, que habían abominado durante siglos, que habían sido perseguido en México brutalmente, que se había sido encerrado en los hoyos funky, donde se criaron el Tri, Duk Dukes y Tinta Blanca y grupoides aztecas que les digo yo en mi novela sobre el rock, precisamente la música de los perros. Entonces deciden hacer rock en tu idioma, que fue un movimiento básicamente de orden comercial. Hicieron un concurso, y me acuerdo los Amantes de Lola ganaron uno de los concursos. Yo conocí a uno de los cantantes de los Amantes de Lola y, y abrieron la puerta. Había música muy bien, está bien, ¿no? Música con poca intención, pero con muchas ganas. Pero estoy pensando en grupos como Kenny y los Eléctricos o Ritmo Peligroso o los propios Amantes de Lola, ¿no? Pero eso permitió que salieran otros que estaban trabajando por allá atrás desde siempre haciendo rock ahí en la oscuridad y en la clandestinidad. Los grupos heavy como Isis, por poner un caso, ¿no? Grupos de rock urbano como Trolebús, brutal grupo de Puebla, el personal de Guadalajara, Jalisco. Real de 14, probablemente el mejor grupo que dio México hasta The Warning. Y todos esos grupos salieron pues, más o menos al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo había un movimiento muy fuerte en España y un movimiento muy fuerte en Argentina. Y es la época en la que yo me voy, en 1986, me voy a vivir a Querétaro y me ofrecen, pues, ¿qué quieres hacer? Si quieres hacer algo en radio, y la radio es lo que más me ha gustado toda la vida, es el medio por excelencia para mí. Y entonces dije, pues voy a hacer un programa sobre rock en español. Y el director de la radio me decía, pero ¿tendrás suficientes álbumes para hacerlo? Porque eran lunes y miércoles, hacíamos un álbum cada día y presentábamos 4, 5, 6 canciones de cada álbum en los 2 días. Y era una forma de presentar lo que estoy haciendo ahora en Aura Música, pero a lo bestia. Presentar los discos que iban saliendo. Y le dije que sí. ¿No? Cuando me fui tenían 100 discos que no habían atacado, o sea que tenían para todo el año cuando yo me retiré, me fui de regreso a la Ciudad de México. Entonces, recorrí todo el rock en tu idioma, tanto la parte comercial, que tampoco estaba tan mal, como cosas tan raras como un grupo que hizo un solo disco y que nunca averigué quiénes son, que se llamaba Quintana Roo. Eh, Puse a Real de 14, puse a Cecilia Toussaint, puse a Jaime López, puse a Sabina, cuando hizo Hotel Dulce Hotel y El Hombre del Traje Gris, que son los dos grandes discos de Sabina. Conocí a Enanitos Verdes y no los soporté y no los soporto hasta hoy. Hicimos un concierto con Fito Páez cuando no iba nadie. Me acuerdo, estaba Cecilia Toussaint entre el público, pero era
un estadio, una cancha de baloncesto, un polideportivo en Querétaro, y había como 400 personas, aquello se veía más vacío, y yo tuve que ir a decirle a Fito Páez, oye, mil disculpas, estuvimos promoviendo en la radio, estuvimos promoviendo como pudimos, colgamos carteles, pero la gente no te conoce, no vino. Y me acuerdo de eso, siempre se lo admiré, me dijo Fito, no te preocupes, a mí me da igual, che. Si hay una persona, yo toco igual que si hay 10,000. Dije, ya vas, empiezas en media hora, hermano, porque, porque sí, pues no va a llegar más gente al concierto y no llegó más gente. A la semana siguiente hubo portazo, o sea, rompieron las puertas para meterse a un concierto del Tri absolutamente abominable, porque ni siquiera traía el papaíto en el saxofón, que es amigo el papaíto. O sea, ni al armoniquero, que también es el otro, los dos grandes instrumentistas que tuvo el Tri, ¿no? Entonces, ¿qué me parece? Me parece buenísimo, me parece sensacional, me parece maravilloso. Sigo siendo fan de Jaime López, sigo siendo fan de lo que hizo, de lo que hizo Rodrigo, sigo siendo fan de Real de 14, es maravilloso. Creo que hubo muy buena música, creo que hubo música muy de su momento. Caifanes fue como en su momento. Me gustó más, por ejemplo, cuando eran Insólitas Imágenes de Aurora, que es la versión anterior al grupo, que, que Caifanes ya en su forma posterior, ¿no? Pero luego además se dedicaron a hacer lo mismo toda la vida. Nacen como un grupo neorromántico y sí, sí eran neorrománticos, ¿no? Y luego pues, nunca tuvieron claridad musical, creo yo. Luego ya tuvimos que sufrir a Maná, pero bueno, eso ya fue la decadencia. Creo que fue buenísimo, creo que desde allí tenemos todavía música que podemos oír. Podemos oír a Platero y tú, podemos oír a Soda Stereo, podemos oír a Nacha Pop, que son argentinos y españoles y de todo un poco. El primer concierto que llevé a mis hijas fue a Mecano, en Querétaro. Y nos dábamos cuenta que eran malos, pero no nos dábamos cuenta que tan malos eran. Y así, entonces, creo que el llamado rock en tu idioma fue efectivamente un movimiento muy comercial, pero que dejó un pozo maravilloso, un pozo bueno de donde sale el rock que se está haciendo hoy, ¿no? Igual piensa en Eruca Sativa en Argentina, que probablemente habría sido imposible sin Miguel Mateos. Entonces siento que no lo denigraría yo, aunque sí había cosas pues, muy flojitas, ¿no? No todo era flojito y eso es lo bueno.